Uy, a esta casa le hemos hecho tantos arreglos. Como dicen, las paredes hablan. ¿Quiere que le hagan arreglos? También tenemos una solución increíble para las paredes y lo vamos a hacer aquí. ¿Y usted quiere un arreglo también? También le vamos a hacer. Hoy te vamos a mostrar cómo usando Wall Panel 3D, esta bandereta que se ve bastante ordinaria, la vamos a dejar increíble. Vamos a construir una buena estructura para soportar nuestro Wall Panel 3D y que quede una cosa bien firme. Y para eso vamos a usar estructuras Metalcon, el canal U y el montante. Vamos a fijar entonces los canales U en los pilares del muro, de tal forma que al poner los montantes, ¿no es cierto?, vamos a crear esta estructura donde vamos a ir atornillando el wall panel. Para fijar nuestro canal U a los pilares, vamos a hacer 4 agujeros, porque vamos a usar tornillos de 6 milímetros con tarugo 6 milímetros para meternos ahí en el pilar. Pero para poder atornillar, como aquí nos va a quedar chueco si lo hacemos así, vamos a perforar un poco más grande con 8 milímetros ya para poder trabajar bien. Acuérdense siempre que el canal U se instala de tal manera que el montante quede mirando todo esto por dentro. Si nosotros lo ponemos al revés, no tenemos dónde agarrar el montante. Me di cuenta que estos pilares son medio blandengue, entonces mejor no perforarlos tanto. Así que decidí que el perfil U que va en esa dirección lo voy a atornillar con tornillo autoperforante cabeza de lenteja, lo voy a atornillar a este perfil U que ya lo tenemos puesto. Entonces ahí va a quedar firme y no dañamos el perfil. Ya tenemos los perfil U que son las verticales de nuestro marco. Ahora vamos a ir con la operación montante, que son todos los horizontales. Ya saben que el montante va metido adentro del perfil U. Cortemos entonces esto a la medida. Entonces vamos a poner uno arriba, uno abajo, lo mismo al otro lado y 2 más, ahí repartidos equidistantemente, cosa que el wall panel tenga buen apoyo cuando lo atornillemos. Antes de continuar, en jun.cl encontrarás un PDF con todos los detalles de este proyecto. Suscríbete y te vas a enterar primero que nadie de todos esos proyectos que vamos subiendo que harán de tu casa, pero lo mejor de la vida. Este es un perfil cortagota. Todos los revestimientos exteriores deben llevar un perfil cortagota abajo, digamos como del inicio de abajo para arriba. Y este es el perfil J que se usa para terminaciones y este lo vamos a poner arriba y en los dos laterales. Todos los perfiles que vamos a instalar son igual de lata que la estructura que hicimos acá. Por lo tanto, lo atornillamos y lo cortamos de la misma manera. Eso sí, no los queremos blancos, así que le vamos a aplicar una pintura spray lo más parecida al color de nuestro Wall Panel 3D. El panel que vamos a poner va a topar ahí, en el primer ángulo que tiene. Y cuando llueve, cuando se moje, el agua va a correr y se va a deslizar y va a caer separado del muro. Trata de dejar una separación entre tornillo y tornillo de 50 centímetros. Vamos a poner entonces el perfil de inicio, que es un perfil J. Lo atornillamos con los típicos tornillos siempre. Seguimos con las mismas latas, así que vamos con los tornillos. Y finalmente llegamos a mostrar nuestro wall panel 3D, que es fantástico. Es Holztec, por supuesto, y es el panel decorativo exterior, pero por excelencia. En su quincho, en su terraza va a andar súper bien. Es de muy bajo mantenimiento, o sea, usted lo puede lavar manguereándolo porque aguanta muy bien el agua y la humedad. Es fácil de instalar porque uno en realidad pone los calzos donde va a ir afirmado y lo va poniendo y atornillando. Elemental, se lo vamos a mostrar ahora. Pero antes que nada hay que tomar serias medidas, porque vamos a medir el alto que tenemos acá y vamos a ir cortando lo que se corta muy fácil, con una sierra ingleteadora o con una sierra circular o con una sierra caladora. Para el corte con sierra ingleteadora son fundamentales algunas cosas para que quede todo bien, ¿no es cierto? Los elementos de seguridad. Y después fíjense que pusimos acá un suple que nos afirma la tabla y esta prensa que nos afirma muy bien. Si usted suma todas estas cosas va a tener un corte perfecto. Vamos. La caja con cada una de las tablas del wall panel viene con un kit de tornillos que son fantásticos porque son avellanados. Y ven, así seguimos poniéndolos, quedan derechitos, bien firmes y vamos a seguir hasta el final de la cuadra. En realidad poner esto es lo más fácil que hay porque tiene un machembrado que entra muy holgado, o sea, no hay que golpear nada.
No me cabe toda esta plancha en el ancho, así que la vamos a tener que recortar. Y una vez que la recortemos, la presentamos y vamos ajustando. Vamos a cortar con sierra circular porque con ingleteador aquí no funciona. Vamos a atornillar el perfil J y después este pedazo, que es el último, lo vamos a deslizar hacia abajo y va a quedar trancadito. No necesitamos atornillar este último porque va a quedar atrapado con el perfil J. Y finalmente, el último perfil J que teníamos lo ponemos aquí sobre esto. Así vamos a camuflar, vamos a disimular todas las imperfecciones que dejó el maestro Alejandro aquí, ¿no? Típico. Ya tenemos la medida de lo que nos falta y cortamos con el esmeril angular y estamos casi listos. Nunca nos habíamos demorado tan poco y que haya quedado tan bueno un proyecto. Realmente estos wall panel 3D de Hostech son fantásticos. Cambia absolutamente este rincón, de ser un rincón así medio apagado, ahora está elegante, con vida. Está listo para recibir a todos los amigos. ¡Y que empiece el carrete! Aquí abajo te voy a dejar un link donde vas a encontrar todos los materiales que se usaron en este trabajo. Seguro que te gustó este proyecto, ¿no es cierto? Entonces dale me gusta, dale like y suscríbete y activa la campanita. Paneles como este y todo lo que necesites para tu casa lo encuentras en las tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com.